PEA. Promoción de educación abierta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Actividades como leer, escribir, observar a tu alrededor, hablar, escuchar, conocer las reglas de tu deporte favorito o las de tu hogar. En la vida nos encontramos con personas que tienen conocimientos muy diversos y por lo tanto puntos de vista diferentes a los de nosotras y nosotros, ya que crecemos en diferentes lugares en donde el idioma o la forma de vida determinan la manera como comprendemos al mundo y nos relacionamos. Recordemos que los grupos humanos conforman sociedades a través de la creación de valores, roles sociales, normas, expresiones y creencias, es decir, nos relacionamos, reflexionamos, nombramos al mundo que nos rodea, nos organizamos, trabajamos, realizamos fiestas y celebraciones con significados diversos, determinados por la sociedad y la cultura. Todas y todos construimos y desarrollamos nuestra cultura. Es complejo comprender las prácticas sociales que llevamos a cabo diariamente porque naturalizamos cada una de ellas. Sin embargo, podemos identificar que algunas de las prácticas sociales están cargadas de un aspecto biológico y social, como la necesidad de alimentarnos, mientras en el aspecto social es la forma en cómo preparamos nuestros alimentos, así como la forma en que los consumimos, pues está determinada por nuestro entorno. Otro ejemplo de esto es la presencia de la muerte como lo biológico, y en el aspecto social son los rituales y creencias específicas de cada sociedad. En México, la celebración de Día de Muertos es reconocida mundialmente, pero existen en diferentes partes del mundo la conmemoración a los muertos, con una antigüedad comparable a nuestra celebración. Como en China, el Qingming o Día de Tumbas, o en la India, el Mahalaya Amavasya. En tu familia o comunidad, ¿cómo celebran el Día de Muertos? ¿Conservan la tradición de sus antepasados o se ha transformado en los últimos años? En el México antiguo convivían diversas civilizaciones con lenguas, diosas y dioses distintos, así como costumbres diferenciadas por sus significados, aunque sabemos que compartían una misma visión respecto al Día de Muertos, la cual consistía en la creencia de que las ánimas de las personas fallecidas regresaban al mundo de los vivos en determinada época. Por ejemplo, para las culturas nahuas, nombradas así por hablar diversas variantes de la lengua náhuatl, tenían dos conmemoraciones de Día de Muertos que duraban un mes cada una. La primera se llamaba Micalhuitintli, dedicada a las y los niños fallecidos, mientras el Huimicalhuitl era para celebrar a las personas mayores. A sus muertos los enterraban envueltos en un petate junto a objetos que habían usado en vida y con objetos que usarían en su viaje por el inframundo. Se les ofrecía un ritual de 4 días para que encontraran su camino al lugar de descanso, ya que debían pasar por diversas pruebas durante 4 años antes de llegar a dicho lugar. El lugar de descanso era asignado según la circunstancia en que morían y no por su comportamiento en vida. Por ello había distintos lugares como el Tlalocan, que era el paraíso del dios Tlaloc, en donde se asociaba la muerte bajo circunstancias del elemento agua, o el Omeyocan, el paraíso del sol, asociado a Huitzilopochtli, en donde iban los guerreros, los prisioneros de guerra y las mujeres que morían en parto. Al Mictlán iban las personas con muerte de forma natural, y finalmente estaba el Chichihuacuauco, a donde iban los niños y las niñas, los cuales heredarían el mundo cuando la raza humana actual se extinguiera. La celebración del Día de Muertos consistía en bailes alrededor del árbol Xocotl, vestidos con coloridas plumas y cascabeles. En la copa del árbol se ponía una figura hecha de bledo, la cual era removida por los jóvenes al terminar la celebración, así como el derribo del árbol. Hoy en día podemos ver esta misma tradición en distintos lugares de la República Mexicana, pero con diferentes significados y se le llama palo encebado. De las costumbres más significativas sobre la celebración de Día de Muertos
es la de construir altares en donde se ofrenda lo necesario para cumplir el ciclo ceremonial religioso de cada cultura. Había ofrendas comunitarias llamadas Zompantli. En ellas se llevaban a cabo sacrificios humanos para los y las diosas, en donde las cabezas de los cautivos eran puestas en hilera con perforaciones en los parietales, simbolizando la muerte y el renacimiento. También existía otra ofrenda en honor al final de la cosecha, la cual contenía maíz, frijol, garbanzo y calabaza. La ofrenda que existe hasta nuestros días es donde se ofrece a nuestros familiares ya fallecidos la comida y la bebida que más les gustaba en vida, pues según esta creencia las ánimas tienen permiso para convivir una vez más con las personas amadas que dejaron en vida. De los elementos más representativos para hacer una ofrenda este día es la utilización de la flor de cempasúchil, que significa 20 flores o de 400 pétalos. Simboliza al sol que ilumina el camino de los muertos a casa de sus familiares, ya que en tiempos antiguos se hacía un camino de estas flores desde el lugar de entierro hasta la casa. También está el pan de muerto, las calaveras de azúcar y de chocolate, que sustituyeron los restos óseos que las culturas antiguas desenterraban y limpiaban para tener en presencia física lo que quedaba de sus seres queridos. Esta sustitución de unos elementos culturales por otros se dio a la llegada de los invasores europeos, que aniquilaron o en pocos casos transformaron las costumbres y significados en otros que estuvieran más acorde con sus formas de pensar, y muchos de los elementos que tenían gran significado para las culturas originarias del continente americano quedaron en el olvido. Es decir, no solo se quitaron elementos esenciales de las ofrendas del Día de Muertos, como los restos óseos, sino que las demás ofrendas mencionadas. También la duración de la festividad se modificó, cambiando así parte de su significado, ya que en un primer momento la celebración era de meses. Hoy en día se lleva solo a cabo el 1 y 2 de noviembre, pues en la religión católica estos días están vinculados al Día de los Fieles Difuntos y Día de Todos los Santos respectivamente. Recordemos que a este proceso de pérdida de elementos creando una nueva concepción cultural se le conoce como transculturación, el cual puede ser confundido con otro concepto llamado aculturación, que consiste en la asimilación paulatina de símbolos a través del contacto cultural sin pretender eliminar, sustituir o transformar los significados conscientemente. Es decir, que las ofrendas que conocemos actualmente, en esencia, han sido valoradas y reproducidas a través de los años y dependiendo de la región geográfica en la que te encuentres, podrás observar que muchas creencias que se tenían en épocas prehispánicas aún se mantienen. Recientemente vemos la aculturación en fiestas de Halloween o Día de Brujas, el cual viene de las culturas de habla inglesa. En México se retoma al momento de disfrazarnos y pedir dulces casa por casa, pues aquí una celebración no sustituye a la otra, sino se combina en ciertas acciones más no en significados. Entendemos que es complicado comprender que las cosas que hacemos están relacionadas con otras personas, entornos, épocas y prácticas sociales que desconocemos. Sin embargo, podemos comprender las conexiones existentes a través del conocimiento sobre las prácticas culturales. Para comprenderlo mejor, es importante tomar en cuenta que la cultura siempre está cambiando. Se aprende, no es genética. Es transmitida de generación en generación por la familia, la escuela, los medios de comunicación, la religión, el grupo social en el que nos desarrollamos y en algunas ocasiones las redes sociales. Es compartida por los miembros de la sociedad y ayuda a la cohesión social a través de costumbres, tradiciones, valores y normas para convivir. Si tomamos conciencia de estas manifestaciones culturales es que podemos observar el proceso de socialización. La transmisión de la cultura es un proceso de intercambio que se da gracias a los beneficios que los seres humanos obtenemos de la comunicación, ya sea oral o escrita. Se puede decir que todo lo que intercambiamos por medio de la comunicación es cultura, ya que el mismo proceso de comunicación también lo es. Además, es importante destacar que la lengua está vinculada a la cultura de la que formamos parte. Por medio de ella conocemos el mundo,
comprendemos a otros seres humanos y somos capaces de expresar nuestras ideas, sentimientos, pensamientos, metas y aspiraciones. Estas expresiones están vinculadas a la diversidad cultural que existe en todas las sociedades. Por lo tanto, debemos retomar valores que nos lleven a sociedades más tolerantes, para lograr una armonía social entre sociedades y naciones. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas lenguas se hablan en México? ¿O cuántos grupos originarios existen? La cantidad y diversidad de lenguas originarias que existen representan una riqueza cultural invaluable. Esta diversidad ubica a México entre los 10 primeros países del mundo que cuentan con más lenguas originarias habladas dentro de sus respectivas fronteras. Incluso dentro de un mismo estado podemos observar la variedad de lenguas, trajes típicos, alimentos, artesanías, tradiciones, costumbres, rituales y elaboración de dulces. Tan solo en Oaxaca hay 16 grupos etnolingüísticos como zoque, chontal, mazalteco, zapoteco, mije, triqui, entre otros. La lengua es un instrumento que nos permite pensar y ser autónomos. Si bien la aprendimos como cualquier otro rasgo cultural por medio de nuestros padres, su uso nos convierte en agentes de cambio, pues a través del uso cotidiano transformamos poco a poco la lengua y la cultura en que vivimos. Pero, ¿qué nos hace ser agentes de cambio social? Una de las formas de ser agentes de cambio es a través de la lengua, pero nos hacemos agentes de cambio social a través de la toma de conciencia y acciones para transformar nuestro entorno. Por ejemplo, las personas que ayudan a contrarrestar la contaminación en las calles de la Ciudad de México, específicamente para disminuir el volumen de basura diaria a través de la separación, reducción y reutilización de dicha basura. Estas acciones en algunas ocasiones dan lugar a la existencia de organizaciones de la sociedad civil e instituciones que se preocupan por incentivar el cuidado del medio ambiente, como Greenpeace, universidades públicas o colectivos en tu colonia.